cuando mencionamos la palabra de Dios, hablando específicamente del Salmo 119, para apegarnos bien al texto, pues en ese momento lo que se conocía como la palabra de Dios era la ley, los estatutos, los decretos, las normas de Dios, hasta ese momento que escribió el salmista. Nosotros podemos creer y tener seguridad de que el Espíritu Santo que inspiró al salmista, él sabía que al salmista compartir algunas cosas sobre la ley y los decretos iba a ser sobre la palabra de Dios por completa. Porque la palabra de Dios es una sola. El Salmo 119, si usted me permite decirlo de esta manera, un dicho bien venezolano, creo yo, aunque después uno se da cuenta que está en muchos lados, pero en Venezuela decimos la guinda de la torta, del pastel. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Sí lo ha escuchado? ¿Quién no lo ha escuchado? Ajá, en El Salvador entonces y en Costa Rica como que quizás no lo dicen, en Colombia, mire. Y eso es, somos vecinos. Bueno, pero allá Andrew estaba diciendo que sí, así que ustedes tienen que conversar ahí después. La cereza del pastel, exacto. Ah, ok, ahora sí entiendo. ¿Sabe lo que significa eso? Eso es como lo que adorna. Y si yo pudiera usar ese dicho para decirle que el Salmo 119 aún hay más. Y esa cereza del pastel, eso que adorna incluso el Salmo 119, es que no solamente nos enseña teoría, sino que nos enseña práctica, nos enseña la hermosura de ese salmo, de esa poesía bíblica, nos enseña cómo nosotros podemos poner en práctica todo lo que el salmista estaba conociendo. Y hay una palabra importante que el salmo resalta, nos enseña a deleitarnos. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Deleitarse, disfrutarlo, pero, perdóname que lo diga así, pero disfrutarlo realmente. Disfrutarlo, deleitarse. Y esa es la invitación que nos hace el salmista. Y si yo puedo intentar quizás explicar un poco mejor eso, él lo hace no porque él estaba viviendo un momento difícil, puede ser que era así, pero él lo hace no porque él entendió la teoría y lo profundo que era, puede ser que era así, pero lo hace porque él conoció al dador de esa palabra, a Dios. Él conoció de cerca, el salmista tenía una relación íntima con Dios que lo permitía pasar de la teoría a la práctica. Y sabe, hace poco, de hecho aquí desde el púlpito, creo que fue José Prato predicando, él conversó, él dijo algo, él mencionó, era la palabra que quería usar, algo que hemos dicho anteriormente. Él habló de la importancia que nosotros debemos conocer, la importancia o el fin principal por el cual Dios creó al hombre. Y nosotros lo entendemos porque hay un catecismo que habla de eso. No pongas todavía la presentación que se me van los ojos ahí, Danielita, gracias. El fin principal del hombre. Una pregunta que el ser humano por completo se ha hecho, se hace. Y sabe, hay un catecismo, no sé si usted ha escuchado lo que es un catecismo. Catecismo es un nombre que se le da a aquel material que sirve como instrucción para leyes, para ciencia, para filosofía y para religión también. A veces pensamos que cuando hablamos de catecismo hablamos de solamente asuntos de la iglesia. Pero el catecismo de Westminster, que es uno muy particular para la iglesia, comienza con una pregunta. La pregunta usted la acaba de ver, ¿me lo puedes poner por favor? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y él comienza con una pregunta y él da la respuesta. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. ¿Y qué dice ahí? Y disfrutar de Él para siempre. ¿Sabe? Una respuesta que pudiéramos pensar y creer que no solo establece el propósito principal de la existencia humana, sino una respuesta que incluso guía la vida, la experiencia del creyente, del cristiano.
es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y permítame hacerlo un poco personal antes de iniciar este tiempo de predicación. ¿Será que esto sucede en nosotros? ¿Ha considerado usted esto como algo que suceda en usted? ¿Disfruta usted al darle la gloria a Dios? ¿Encuentra deleite en vivir la vida que a Dios le agrada? Porque, perdóneme que lo diga de esta manera, porque si eso no sucede, deberíamos considerar bien lo que estamos haciendo. ¿Sabe? Glorificar a Dios siempre es importante, muy importante. Disfrutar de Él y deleitarnos en la medida que lo hacemos es igual de importante. Dios quiere que lo hagamos. Nosotros podemos pensar que suena lógico, quizá, humanamente hablando, pero si somos sinceros con nosotros mismos, no es algo sencillo, ¿cierto? No es algo tan sencillo decirlo, o no es tan sencillo como decirlo, el hacerlo. Hay muchas cosas que podemos hacer. Si usted es de los que asiste regularmente a la iglesia, si usted es de los que está involucrado en actividades de la iglesia, si usted lee la palabra incluso, eso es muy importante. Pero hacerlo con deleite, disfrutándolo. Y eso es lo que hemos podido ver en las primeras 4 estrofas del Salmo 119, si usted me permite decirlo de esta manera, porque dijimos que es una poesía que tiene 22 estrofas, ya hemos leído, escudriñado, estudiado 4 de ellas, vamos a entrar a la 5ª estrofa, y nosotros necesitamos, más que leerla, más que leer ese salmo, verdaderamente estudiarlo, escudriñarlo a fondo, hacer lo que el mismo salmo nos dice en uno de sus versículos, que la palabra de Dios se vuelva lámpara a nuestros pies, que se vuelva una lumbrera en nuestro caminar, que alumbre nuestro caminar. ¿Sabe por qué eso es importante? ¿Sabe qué va a pasar cuando nosotros hagamos eso? Nosotros seremos bienaventurados, dichosos. Nosotros encontraremos pureza, seremos purificados, de hecho, dice la palabra. Seremos favorecidos, encontraremos su favor. Nosotros seremos avivados, seremos fortalecidos. Y sabe, yo simplemente le acabo de leer el primer versículo, o acabo de parafrasear el primer versículo de cada inicio de cada estrofa. Eso es lo que nos ha dicho las primeras 4 estrofas. Que nosotros seremos dichosos, bendecidos, encontraremos pureza, seremos purificados, seremos favorecidos, encontraremos su favor y seremos avivados. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida en la medida que la escudriñamos. Y el Salmo 119 es una muy buena guía para eso. El Salmo 119, el Espíritu Santo de Dios, perdone que lo haga tan personal, pero no tengo duda que inspiró al salmista precisamente para darnos una herramienta útil que nosotros podamos usar para que eso suceda en nuestras vidas. Y yo confío en Dios que esto es lo que ha estado sucediendo ya en estas primeras 4 estrofas que hemos estado escudriñando, y vamos a meternos de lleno con la 5ª estrofa. Yo le voy a pedir por favor que se ponga en pie, si usted puede hacerlo. Vamos a buscar la palabra de Dios, el Salmo 119, y vamos a leer la 5ª estrofa. Vamos a leer desde los versículos 33 al 40. Salmo 119, y vamos a leer los versículos 33 hasta el versículo 40. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene otra versión de la Biblia, si usted tiene en inglés o en español, por favor sígame en la lectura. Salmo 119, y vamos a leer los versículos 33 al 40. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas.
Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Permítame repetir ese último versículo. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Vivifícame por tu justicia, dice otra versión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. La oportunidad que nos das una vez más, Señor, de estar juntos en este tu día, en este lugar, Señor, que fue construido con un solo propósito. Tu casa, le decimos. Este templo que fue construido con el propósito de alabarte, de adorarte, de estar juntos como iglesia, la familia, el cuerpo que somos en ti. Gracias, Señor. Gracias porque aun cuando muchos de nosotros quizás es algo que hacemos de forma regular, semana a semana, Padre, gracias porque sabemos que es una oportunidad nueva que nos permites, porque es un momento único, especial. Gracias, Señor, porque hemos podido ya alabarte, adorarte a través de nuestros cantos, a través de nuestras ofrendas. Señor, incluso haciéndolo como somos exhortados por Pablo ahí en la carta a los Romanos, capítulo 12, con nuestras vidas por completo. Porque nos permitiste estar acá, hacernos presente. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Padre, gracias porque entendemos que es un privilegio y es una bendición. Bendice nuestras vidas el poder acercarnos a tu palabra y escudriñarla, leerla, estudiarla. Te rogamos, Padre, que por favor hables a nuestras vidas hoy, a nuestra mente, a nuestro corazón. Que por favor continúes enseñándonos conforme a lo que has tenido para nosotros, tienes para nosotros hoy. Señor, que nos permitas entender aspectos de tu palabra. Señor, que como este salmo dice, nos permite ser bienaventurados, dichosos. Nos permite encontrar pureza, ser vivificados, animados por ti. Señor, nos ponemos en tus manos hoy pidiéndote que hagas eso, Señor, que nos permitas escuchar tu palabra. Que tu palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, sin ninguna alteración, Señor. Tal y como tú deseas que llegue. Habla nuestras vidas hoy, por favor, Padre, te pedimos. Y te damos gracias una vez más por este tiempo que nos das hoy, cada semana. Señor, en particular hoy pedimos por la hermana Leida, que no está con nosotros en este momento y entiendo que está en el hospital. Sé con ella, Señor, por favor. Padre, que ella pueda sentir tu presencia con ella una vez más, pero quizás hoy de manera especial, Señor. Cuida su salud y la situación por la que esté pasando, así como a su familia, Señor, los que están cercanos a ella en este momento. Y nosotros también, como iglesia, como familia, nos acercamos a ti, Señor, clamando a ti por ella. Padre, sé con ella, por favor. Y así cualquier otro de la iglesia que pueda estar pasando por situaciones de salud, de enfermedad. Otros que quizá no están hoy, Señor, por vacaciones o por trabajo. Padre, somos un cuerpo, una iglesia. Nuevamente decimos gracias por la oportunidad que nos das hoy de estar juntos y de acercarnos a ti a través de tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Puede sentarse. El título de la predicación hoy es Encontrando deleite en la palabra de Dios. Encontrando deleite en la palabra de Dios. Al principio quise resaltar precisamente esa primera pregunta que hace ese catecismo para traer a nuestra mente que
muy probablemente es algo que está sucediendo desde hace mucho tiempo, no es nuevo. En la palabra de Dios lo leemos, o sea que hace 2000 años el salmista anhelaba eso. Los que se reunieron para hacer ese catecismo entendieron que el propósito principal del hombre ciertamente es darle la gloria a Dios, pero en la medida que lo hacemos hallando deleite, disfrutándolo. Y hoy le pido a Dios que nos permita a través de su palabra, pues ser recordados de eso. Ser recordados de algo que quizá en el día a día nosotros perdemos de vista. Nuestras ocupaciones diarias nos desenfocan muchas veces y nos roban ese gozo que nosotros encontramos en Dios a través de su palabra. Y sabe, la estrofa que acabamos de leer comienza de una forma quizá un poco diferente a lo que han comenzado las 4 primeras estrofas. El primer versículo, el primer verso de esta estrofa, pudiéramos decir que tiene semejanza con el versículo 17, que es la manera como comienza la tercera estrofa. Y creo que tengo el versículo 17 ahí, sí. El versículo 17 dice, sé bueno con este siervo tuyo para que viva y obedezca tu palabra. Ese es el versículo 17. Si nosotros leemos ahora el versículo 33, en el versículo 33 el salmista se está acercando a Dios también con una petición. ¿Lo lee usted así? Le está diciendo a Dios, enséñame tus decretos, oh Señor. Pero sabe, cuando le digo que pudiéramos tener una semejanza con el versículo 17, es porque hay esa petición. En el versículo 17, sé bueno, le pide a Dios. Pero aquí en este versículo 33, él no solamente hace una petición, sino el salmista está en esa petición asumiendo también un compromiso. Enséñame tus decretos, los cumpliré hasta el fin. Si usted va conmigo nuevamente y lo tiene ahí en la presentación, en el versículo 17, dependiendo de la versión que usted lo lea, sé bueno con este siervo tuyo. Otras versiones dicen, concédeme tu favor, haz el bien. Pero es una sola petición. Concédeme tu favor, sé bueno, haz el bien para que viva y obedezca tu palabra. Haz eso para que suceda esto. En el versículo 33, el salmista se acerca y le dice, enséñame tus decretos y yo los cumpliré hasta el fin. ¿Sabe? Esto es muy importante y tenerlo presente. E incluso voy a decir, no perderlo de vista en la medida que nos adentramos en esta quinta estrofa. Porque esta es la manera en cómo el salmista se está acercando al Señor en este momento. Él se está acercando con una petición, pero en la medida que él hace esa petición, él hace un compromiso. Enséñame tus decretos, estatutos. Yo los cumpliré, los guardaré hasta el fin. Ese deseo del salmista en el corazón, no solamente que Dios le enseñe, que Dios sea bueno, que Dios le conceda un favor, que Dios haga algo, sino ese deseo también que el salmista está mostrando en que él va a cumplir, va a corresponder a lo que está pidiendo. Y sabe, eso lo afirma una vez más el versículo 34. Y esto es muy común en los salmos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Usted a veces ha leído un salmo y lee unos versículos y después se vuelven a repetir esos versículos con otras palabras. Esta es una manera muy común de los salmistas escribir. Dicen algo y lo vuelven a afirmar. Y usted lee el versículo 34 y ¿qué dice? Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. ¿Puedes volver atrás un momento, Daniela, por favor? 33. Enséñame tus decretos. Oh Señor, los cumpliré hasta el fin. 34. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. ¿Sabe? Cuando yo leí este versículo, hay algo que llamó en gran manera mi atención y quiero compartirlo con usted para ver si usted me acompaña en esto.
Independientemente de la versión que usted lea ese versículo, por lo menos en las Biblias en español, en la mayoría, no voy a decir que en todas, pero en la gran mayoría de las Biblias tradicionales y las de uso más común, este versículo comienza y termina con la misma palabra. Comienza con la palabra entendimiento y termina con la palabra corazón. Hace un par de semanas, creo, un poco más, Saúl estaba predicando la segunda estrofa de esta poesía bíblica, el Salmo 119, y él tomó un tiempo durante esa predicación para hablar sobre la palabra corazón en la Biblia. Así que yo no voy a tomar mayor tiempo, ahí hay una muy buena explicación, pero algo que puedo resaltar es que el corazón es el centro. El salmista está pidiendo, enséñame, permíteme tener conocimiento, dame entendimiento. Pero ¿qué dice al final del versículo 34? Y los pondré en práctica al pie de la letra. Los pondré en práctica así como me estás diciendo. ¿Verdad que no dice eso? Los pondré en práctica con todo mi corazón. ¿Sabe? El deseo del salmista es entender, ciertamente. Pudiéramos pensar, enséñame, dame entendimiento. Pero pudiéramos pensar y creer también que no solamente de una manera lógica, él está buscando ese entendimiento. Y no solamente la teoría, pudiéramos pensar que no es eso lo que él está buscando. Pudiéramos creer que él está buscando entender las cosas que debe hacer de la manera en que las debe hacer, como Dios quiere que sean hechas. Pudiéramos pensar que eso es lo que nos dice ese pasaje y nosotros lo hemos dicho muchas veces antes, no es lo mismo obedecer que obedecer de la manera correcta, ¿cierto? Si usted es padre lo sabe un poco mejor. Nuestros hijos, aunque usted no sea padre, usted fue hijo en algún momento, o sea, usted lo sabe también. A veces uno dice unas cosas y uno dice, bueno, lo voy a hacer. Y usted ve que lo hace, pero no lo hace de la mejor manera. Y verdad que usted como padre se emociona mucho, ¿verdad? Se contenta cuando su hijo tiene esa actitud. No es lo mismo obedecer que obedecer de la manera correcta. Y sabe, nosotros debemos comprender esto, debemos, permítame usar esta palabra, internalizarlo, debemos entenderlo correctamente en nuestro corazón. Y sabe, dije debemos entenderlo completamente, pero permítame cambiar eso, debemos aunque sea entenderlo medianamente. Porque nosotros los creyentes también entendemos que la fe juega un papel principal. No es que yo tengo que entender todo por completo para obrar. Medianamente, Padre, ayúdame a entender, a tener un poco de comprensión en lo que me pide, pero ayúdame también a obedecer y hacerlo correctamente y hacerlo de corazón. ¿Sabe? De hecho, nosotros necesitamos tener claridad en eso. De hecho, si usted me lo permite, el versículo 35 lo leemos y voy a usar una palabra, pareciera una paradoja. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Quise usar ese versículo como base, precisamente otras versiones dicen, ahí encuentro mi deleite. En tu palabra encuentro mi deleite. Y sabe, usé la palabra paradoja. ¿Sabe lo que es una paradoja? Cuando hay una contradicción, posiblemente porque puede que sea yo nada más, le voy a compartir lo que yo pienso para ver si usted me acompaña. Pero cuando yo veo o cuando yo escucho de alguien que está en busca de la felicidad o del deleite, sea creyente o sea una persona que no anda en los caminos del Señor, yo no veo que esa persona esté pendiente de las leyes o los decretos o los mandatos para obedecerlos y así encontrar deleite. ¿Será que soy yo que pienso así nada más? No, humanamente hablando, incluso le estoy diciendo que no estoy hablando solo de los creyentes, humanamente hablando, ¿cuáles serán las leyes de este país para yo cumplirlas al pie de la letra y así ser feliz en Canadá? Me suena como extraño incluso eso. Uno anda en busca de la felicidad
Y posiblemente lo menos que uno busca es entender qué debe cumplir o qué debe hacer. Pero el salmista nos está diciendo, hazme andar por tus mandatos, decretos, tus estatutos, y entonces allí encontraré mi deleite. ¿Qué diferencia? Bueno, no debería ser una diferencia mayor, pero ¿qué diferencia de todas maneras? Porque es que nosotros no podemos regirnos por la ley humana. Y si nosotros queremos encontrar deleite, pues ahí tenemos los mandatos, los decretos, la palabra de Dios, conforme a lo que nos dice el salmista. ¿Sabe, iglesia? Nosotros los creyentes no podemos, no debemos pensar como el mundo lo hace. No debemos, no podemos. Créalo. Créalo que es algo que no debemos hacer. Y es más, perdóneme, déjeme me retracto. No lo crea, no me lo crea. Inténtelo usted por su cuenta para ver, y usted me dice entonces si es verdad o no. Que hay deleite en los caminos del Señor, a diferencia de lo que muchos pueden pensar y creer. Que hay deleite en cumplir, obedecer los mandatos del Señor. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Necesitamos encontrar deleite en los estatutos, leyes, decretos, en lo que hoy llamamos la palabra de Dios. Necesitamos encontrar deleite. Y una vez más le dije antes ya, pero se lo repito, usé este versículo como base para el título, porque hermano, hermana, amigo, amiga, si nos visita, si no hacemos eso, ¿para qué estudiar la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo estudiando la palabra de Dios? Pudiéramos leerla, pudiéramos usarla incluso como base para apoyarnos en algo que creemos o pensamos, para animarnos en algún momento. Pero muy probablemente, conforme lo que dice este texto, muy probablemente no encontraremos deleite. ¿Sabe? Nosotros no solamente debemos estudiarla, nosotros debemos orar la palabra de Dios, nosotros debemos cantar la palabra de Dios, nosotros debemos memorizarla, nosotros debemos vivirla. Y yo espero que a este punto usted se acuerde que yo no le estoy diciendo algo nuevo, sino algo que usted ve en un banner por ahí cada domingo, lo tiene ahí en la presentación si lo quiere volver a ver. Nosotros desde que comenzamos como iglesia queremos ser una iglesia comprometida con las normas y valores que encontramos en la palabra de Dios. Y que no solamente lea la palabra, sino que estudie la palabra, que predique la palabra, que enseñe la palabra, que ore la palabra, que cante la palabra. Una iglesia que viva la palabra. Si no estamos haciendo eso, iglesia, deberíamos considerar qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Porque eso es lo que nos dice el salmista hasta este punto. En los primeros 3 versículos de esta quinta estrofa, él ya nos deja ver claramente la intención, el deseo de su corazón. No es solamente, Señor, ven y enséñame, dame entendimiento. Yo no entiendo, Señor, sino un compromiso. Yo los cumpliré, yo los obedeceré. Porque entiendo que allí es donde encuentro deleite. ¿Sabe? Y haciendo esto es que el salmista continúa escribiendo esta estrofa de la poesía. Ahí es cuando nosotros, si medianamente podemos entender eso, ahí es donde nosotros podemos seguir leyendo los versículos 36 en adelante. ¿Qué dice el versículo 36? Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Una predicación que a todos les gusta, ¿verdad? Vamos a hablar de eso por la próxima media hora. Hay iglesias que se llenan, usted se ríe, pero hay iglesias que se llenan porque lamentablemente se enfocan en eso no de la mejor manera. Y están pendientes mucho de eso. Pero no es lo que quiero compartir con usted hoy, lo que quiero compartir es lo que dice exactamente ese versículo. El salmista pide entusiasmo por las leyes en lugar de amor por el dinero. ¿Necesita eso explicación? Si necesita su explicación,
Permítame tomar algunos minutos y es ir a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Pablo. Hay un texto, lo tienes ahí en el versículo siguiente. En 1 Timoteo, Pablo hablándole a un discípulo de él, muy amado, le dice, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Y escucha lo que dice el versículo 10. Pues el amor del dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Hace falta explicarlo? Ahora, quizá lo que sí pudiera hacer es un paréntesis. Pablo no está hablando del dinero. Pablo está hablando del amor. El amor por el dinero es la raíz de toda clase de mal. La ambición, el deseo desenfrenado. Si usted, el Señor le ha permitido medianamente poderlo controlar y usted ha podido acumular de alguna manera riqueza, gloria a Dios. Nadie está hablando lo contrario a eso. Pero el salmista entendió algo muy importante cientos de años antes que Pablo escribiera este versículo, o que Pablo redactara esta carta a Timoteo. El amor por el dinero. ¿Sabe lo que hace el amor por el dinero? Nos desenfoca. Y permítame algunos minutos más, porque este fue Pablo. Pero escucha lo que dijo Jesús ahí en el Sermón del Monte en Mateo. Lo tiene en el versículo siguiente. Mateo 6, 19, 21, perdón. Fíjese lo que dice Jesús. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Sabe? Parece que no es algo de hoy. Parece que fue así con el inicio de la humanidad incluso. Ese deseo desenfrenado, desmedido. Y una vez más, el problema no es el dinero. O el problema no es donde usted tenga ese enfoque. El problema es precisamente que eso nos quita el enfoque de lo realmente importante. De donde deberíamos nosotros invertir nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestro sentir. Que lo demás es importante. Una vez más, no escuche algo que no estoy diciendo y que la palabra de Dios no está diciendo. Pero iglesia, tengamos cuidado, porque el versículo 36 del Salmo 119, volviendo al texto que estamos escudriñando, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Que Dios nos permita tener ese entusiasmo por la ley de Dios, aún mayor que lo que podemos tener entusiasmo con muchas otras cosas. Y él sigue diciendo, versículo 37, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Y permítame hacer ese versículo un poco más personal. Ese versículo en otra versión al final dice, vivifícame en tus caminos, que fue el título de la predicación la semana pasada, precisamente basada en el versículo 25. Vivifícame, dame vida. El salmista está diciendo ahora, aparta mis ojos de cosas inútiles, vanas, y dame vida mediante tu palabra. Y le dije antes, y permítame hacerlo personal, ¿se ha sentido usted así a veces que necesita ayuda de Dios para que usted aparte su mirada de cosas vanas? De cosas que no, usted sabe que no son útiles. ¿Se ha sentido usted así? No tiene que responder. Pero posiblemente todos nos hemos sentido así. Yo me he sentido así. Muchas veces. En el presente reciente. No le estoy hablando en mi otra vida cuando... Padre, ayúdame a enfocarme. Aparta mis ojos de esas cosas que... El salmista de hecho no está hablando de pecado, ¿sabe? Si no, pienso yo que lo dijera claramente. Aparta mis ojos del pecar. Aparta mis ojos de cosas inútiles, vanas, sin sentido. A veces pensamos, no, esto no está tan malo. ¿Está bueno?
aparta mis ojos, aparta mi mente, mi enfoque. Y por el contrario, dame vida a través de tu palabra. Y sabe, llegado a este punto, y aquí es donde el salmista nos da esa luz de esperanza. Versículos 33, 34 y 35 nos da un poco de claridad de algunas cosas que tenemos que conocer. Versículos 36 y 37 de alguna manera nos da una ayuda incluso para cómo poder hacerlo. Pero escucha lo que dice el versículo 38. Versículo 38. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Otras versiones dicen la palabra, tus dichos, afirma tu palabra, afirma tus dichos. ¿Sabe? Aquí tenemos que entender que el salmista no está haciendo referencia a una promesa en particular. El salmista no está diciendo, acuérdate de esta promesa que hiciste en aquel momento. Por el contrario, el salmista está haciendo referencia a la palabra de Dios por completo, a lo que él conocía hasta ese momento, la ley, los decretos, los estatutos del Señor. Y está haciendo referencia a todo esto como un todo, valga la redundancia. Y el salmista se está aferrando a eso. Confírmale a tu siervo esa palabra. Y si usted me permite, aquí hay algunos ejemplos. Si usted es de los que anota, aquí hay algunos ejemplos. La Biblia por completa, desde el Génesis hasta ese momento al menos que escribió el salmista, pero hasta el Apocalipsis, es una sola. Usted lo sabe, ¿verdad? En Éxodo 19, versículo 5, usted puede leer ese texto, Éxodo 19, versículo 5. Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio capítulo 28. Ahí usted puede conocer bastante de lo que el salmista estaba haciendo referencia. Permítame usar un versículo para que usted lo pueda leer conmigo. Jeremías 7:23. Fíjese lo que dice Jeremías 7:23. Este es Dios hablando. Y esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga. ¿Y qué dice? Y les irá bien. Pareciera sencillo de entender. Señor, yo quiero que me vaya bien. ¿Qué tengo que hacer? Sabemos que no es sencillo, pero la palabra de Dios es clara. ¿Y sabe qué estaba haciendo el salmista? El salmista se estaba aferrando a esa palabra. Pero ¿sabe usted por qué lo hacía? ¿Sabe usted cómo pudo el salmista aferrarse a esa palabra? Porque la conocía. El salmista conocía la palabra de Dios. Y llegado ese momento en donde él dijo, Señor, dame entusiasmo por tu ley más que el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y hazme andar en tus caminos. Confirma esa palabra, confirma esa promesa. El salmista la sabía, tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí es donde a mí me gusta preguntar, iglesia. ¿Cómo está nuestro conocimiento de la palabra de Dios? ¿Conoce usted la palabra de Dios? ¿Sabe? No le estoy hablando de la ley, no le estoy hablando de la escucha, venir al servicio es muy bueno. Y déjeme ir más allá. Si usted está involucrado incluso en un discipulado, si usted pertenece a alguno de los grupos de damas, caballeros, jóvenes, y usted participa activamente, muy bueno. Pero nuestro deseo como iglesia, y yo espero y confío en Dios que usted lo conozca hasta este momento, es que usted desarrolle una vida devocional. Es que usted tenga hambre y deseo por escudriñar, ir a leer la palabra de Dios. Usted mismo dedicarse a eso. No solamente esperar que alguien venga y se la comparta. Y gloria a Dios por eso. Gracias a Dios que los que nos paramos aquí en este púlpito no estamos solos predicándole a las bancas vacías. Gloria a Dios por eso. Y qué bueno estos momentos. Pero mejor aún que usted vaya directamente a la palabra de Dios y escuche a Dios a través de su palabra. ¿Sabe? Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Si en verdad nosotros entendemos que debemos conocer la palabra de Dios.
Porque en la palabra de Dios encontramos deleite. Permítame compartir con usted algo que leí en una página que le hemos recomendado mucho, Coalición por el Evangelio. Y escucha lo que dice, lo tiene ahí en la presentación. Dice, nuestro mayor anhelo y deseo como hijos de Dios debe ser conocer a nuestro Salvador en intimidad, gozarnos en su presencia y deleitarnos en su obra. Pero, yo debía haber resaltado ese pero así en mayúsculas y con negritas. Pero no puede haber intimidad con Cristo estando alejados de su palabra. No puede haber, iglesia. No puede. Usted puede tener comunión con la iglesia y eso es importante. No escuche por favor algo que no estoy diciendo. Y yo no estoy diciendo algo que se ha repetido tanto, y permítame este paréntesis, que se ha repetido muchísimo y quiero aclararlo también, en especial en este tiempo de COVID. No, es que la iglesia soy yo. La Biblia dice eso. Yo no consigo dónde la Biblia dice eso. La Biblia dice que la iglesia es la comunión de los creyentes. Usted es parte de la iglesia y como creyentes nos unimos para ser la iglesia. Pero usted en lo individual necesita conocer al Dios con el que se está relacionando, a ese Dios que usted ha creído, que usted escucha y confía y que usted busca. Así que permítame ir terminando en esta tarde y quiero terminar precisamente con los 2 versículos que termina esta estrofa, esta poesía, el Salmo 119, los últimos 2 versículos. Escuche cómo dicen los últimos 2 versículos. Dice, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. ¿Sabe? Como ya nos tiene acostumbrado el salmista, ya llevamos 4 estrofas. Y yo confío en Dios, como le dije al principio, que usted esté dedicando tiempo para escudriñar en detalle este salmo. Y como ya nos tiene acostumbrado el salmista, cada estrofa termina con una aplicación, con una parte bien práctica. Y cada estrofa ha terminado así, sin embargo, permítame afirmar esto una vez más, sin embargo, aquí en esta 5ª estrofa hace algo un poco diferente. Antes de llegar a ese final, a ese último verso, el salmista hace algo. En otras versiones no usa la palabra ayuda. En otras versiones se va directo a lo que está pidiendo. Él dice, aparta, quita, líbrame de esos caminos vergonzosos, de ese oprobio, dicen otras versiones, si usted conoce la palabra. Sin embargo, aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, ayúdame. Y sabe, la realidad del texto bíblico, la realidad de ese verso es que esa palabra con la que comienza ese verso 39 es una palabra de difícil traducción, porque en el español o en el inglés nuestras palabras son un poco más simples. En hebreo, en griego, las palabras muchas veces significan no solamente, tienen un significado, pero significan acción. Yo tengo que poner en práctica. Y cuando Él está pidiendo a Dios, aparta esto de mí, Él está expresamente diciéndole, haz esto por favor, porque si tú no haces esto, yo no puedo hacer esto. Y ahí es donde la palabra ayúdame tiene un poco de sentido. Ayúdame. Si tú no lo haces, Señor, yo no puedo. Pero iglesia, escuchemos una vez más claramente lo que está diciendo. Si tú no lo haces, yo no puedo. Yo me comprometo, así como lo dije en el versículo 33, hablando por el salmista. Enséñame y yo los cumpliré. Versículo 34, dame entendimiento y yo los obedeceré. Ayúdame, le dice ahora el salmista a Dios. Ayúdame. Aparta de mí, quita todo eso que no está bien, porque mi deseo, mi anhelo es cumplir tu palabra, es obedecer tus estatutos.
¿Sabe? Yo puedo pensar y creer y así lo creo, iglesia. Le comparto abiertamente. Yo creo que ese es el deseo de Dios para nosotros, que nosotros cumplamos, obedezcamos, apartemos nuestros ojos del mal, tengamos entusiasmo por sus leyes. Ese es el deseo de Dios. Yo estoy convencido de eso. Pero quizás este es un buen momento para nosotros identificarnos con el salmista. ¿Será nuestro deseo, así como había en el salmista, el deseo de cumplir, de obedecer, de deleitarnos en la medida que lo hacemos? No solamente cumplir y obedecerlo, sino deleitarnos al hacerlo. Porque eso es lo que nos dice la palabra una vez más, iglesia. Encontramos deleite en la palabra del Señor. Y sabe, si usted no tiene claridad en esto, o puede que sea algo con lo que posiblemente usted esté luchando todavía, buscando entender, puede ser incluso que hasta el día de hoy quizás no lo había ni considerado, encontrar deleite en la palabra de Dios. Cualquiera sea la razón o la situación particular en la que usted está, le tengo muy buenas noticias hoy. Y no soy yo, es el salmista. El salmista nos tiene muy buenas noticias. Porque precisamente este salmo es perdóneme que use esta palabra, es una herramienta muy provechosa para que usted y yo podamos aferrarnos a la palabra y identificarnos con el salmista y acercarnos a Dios en la manera que el salmista lo está haciendo. ¿Sabe? No podemos simplemente leer el Salmo y estudiarlo de una forma superficial y conocerlo en nuestra mente. Debemos vivirlo. Vivifícame con tu palabra, decía la semana pasada el predicador. Tu palabra en la que encuentro deleite. ¿Sabe? Nosotros podemos apoyarnos en este Salmo para acercarnos a Dios en la manera como Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y yo hablo en este salmo en particular porque es el salmo que estamos estudiando, pero la palabra de Dios por completa, con todo el respeto que la palabra de Dios merece, porque es la palabra de Dios. Iglesia, este es el manual. Este es el manual. El problema sigue siendo uno y cada vez que yo le comparta eso, le tengo que compartir el problema también. El problema es que no nos gusta leer los manuales, ¿verdad? Agarramos los manuales y los guardamos. Cuando tenemos algún problema, sacamos el manual para ver qué hice mal. Pero debemos aferrarnos a su palabra. Y sabe, hoy quiero que terminemos este tiempo de una forma, aunque muy similar a como lo hacemos cada semana, una forma un poco diferente. Cada semana que terminamos este tiempo, yo le pido que ahí en lo individual tomemos un tiempo para acercarnos a Dios y conversar con Él o escuchar de Él conforme a lo que nos ha hablado. Pero permítame hacer algo que usualmente, no voy a decir siempre, usualmente hacemos los jueves en el servicio de oración. Los jueves en el servicio de oración tomamos tiempo para volver al texto que fue predicado, para resaltar algunas cosas, para ver qué escuchamos. Y usualmente en varios de los jueves en el servicio de oración usamos el texto para orar. Hay algo que nos repetimos semana a semana, jueves a jueves. Si Dios nos está hablando, si usted de verdad cree que Dios le está hablando a través de su palabra, ¿no cree usted que sería sabio, prudente, acercarse y pedirle a Dios por eso que le está hablando? Y sabe, eso es lo que hacemos regularmente los jueves. Así que yo voy a usar algunos versículos, 3 versículos nada más, tiene ahí en la presentación. Usted puede usar cualquier versículo, estos no son los versículos más apropiados o menos apropiados. Usted puede usar cualquier versículo de cualquier salmo y de cualquier libro de la Biblia. Pero sería bueno que en este momento que nos acerquemos a Dios y hagamos lo que regularmente hacemos cada semana,
Si usted quiere tomar el versículo 34, usted puede decirle: Señor, dame entendimiento. Padre, por favor, dame entendimiento. Dame entendimiento, Señor, y Padre, yo obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Y Señor, si no puedo, ayúdame para ponerlas en práctica con el corazón. Si usted quiere usar ese versículo. Si usted quiere, dígale: Padre, hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Ayúdame a no buscar felicidad en otro lado. Ayúdame a entender que el verdadero deleite está en tu palabra y ayúdame a obedecerla. Sí que tome un tiempo ahí en la presencia del Señor. No quiero seguir hablando, sino quiero pedirle que se acerque usted al Señor y que, si usted tiene a bien, utilice alguno de estos 3 versos. Nuevamente, si usted quiere usar otro, hágalo. Tome alguno de estos 3 versos o algún otro verso y acérquese a Dios y ábrale su corazón. Si usted no quiere hablar con sus propias palabras, use las palabras del salmista. Usted no tiene más nada que decir, sino lo que dice ese versículo. Versículo 36 dice: dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero, Señor. Si usted quiere usar sus propias palabras, hágalo. Tome un tiempo ahí en la presencia del Señor.